quiera Dios el cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando quiera Dios el cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Longtemps, j'ai fait mienne l'idée de Marx que la religion est l'opium du peuple. Je suis de ces nombreux baptisés qui ont cessé de croire en Dieu à l'âge adulte. J'ai troqué la foi chrétienne pour l'espoir d'un changement politique radical, le rêve d'une société de justice et d'égalité. Je me suis passionné pour l'Amérique latine et son histoire tragique de révolution empêchée. Je parcours depuis ce continent. Comme d'autres visites des ruines archéologiques, j'y cherche les traces du souffle révolutionnaire, à la rencontre de celles et ceux qui ont lutté pour l'avènement du royaume, sur la terre plutôt qu'au ciel. Queridos hermanos, siempre es una dicha cuando podemos reunirnos y celebrar la Santa Misa como un acercamiento a nuestro Dios, nuestro gran compañero en la lucha revolucionaria, el Dios de los pobres. Esta misa que vamos a celebrar en este lugar liberado, porque aquí estamos dentro de una zona liberada, una zona conquistada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí dos hermanos nuestros van a contraer matrimonio religioso. Dios va caminando en medio de nosotros por ir conquistando una sociedad nueva, una sociedad en la que vamos a poder vivir como hermanos de verdad. El Dios de los pobres, el Dios humano y sentido, el Dios que sube en la calle, el Dios del rostro curtido. ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Patria libre! ¡Patria muerte! ¡Venceremos! Mon voyage commence au Salvador. Ce pays minuscule occupait l'actualité dans mon enfance, quand une insurrection populaire tentait de renverser l'une des plus vieilles dictatures d'Amérique latine. Pour les médias internationaux, c'était une guerre civile. Mais pour les milliers de paysans qui avaient rejoint la guérilla, c'était une révolution. Le prêtre belge Roger Poncel les a accompagnés pendant 12 ans, sans jamais toucher une arme. Y me acuerdo que el primer día cuando entré al frente me doblé el pie. Entonces me quedé sentado diciendo a Juan, pues mire, acaba de doblar el pie, no voy a poder seguir caminando. Adelante, dijeron. ¿Verdad? Y yo patoreando tenía que seguir. Y unos dijeron así entre ellos, ¿verdad? Yo lo escuchaba, dijeron, y vamos a tener que cargar a este gordo, con un total desprecio. El gordo aguantó más de 10 años de camino bajo la lluvia, bajo el viento, el frío, las bombas. ¿Aguantó? Sí, sí. Es que nosotros teníamos una convicción muy firme, ¿va?
que esto era una lucha legítima y que puede durar 10 años, puede durar 12 o más años, pero un día vamos a triunfar. Eso era la convicción que compartíamos, ¿no? Firme. A la de. Descansa. Cuando yo pensaba cambiar de trabajo, hacer más trabajo político que pastoral, que me dijeron los mandos, aquí tenemos políticos, aquí tenemos combatientes, pero lo que no tenemos son curas para acompañar a este pueblo cristiano en pie de lucha. Nos preparamos para derribar a nuestro enemigo, el imperialismo yanqui. ¡Compromiso con la victoria! Me he sido feliz acompañando, alentando la esperanza. Eso es lo más importante. Soy de una familia obrera y claro, llegando acá topamos con una pobreza que nosotros nunca habíamos visto. Nosotros éramos pobres también, ¿va? Pero a nivel de Bélgica, ¿va? Éramos pobres también, pero esa pobreza extrema que pudimos observar en los tugurios, cuando estaba en la Sacamil, en la fosa, Tutunchapa, eso me impactaba muchísimo. Y eso hace nacer un deseo de hacer algo, una mística para luchar. De lo contrario, no se mantiene uno. No se mantiene uno. Hemos aprendido ya algo, creo que pasamos ya por el cuadro de las sílabas y ahora vamos a tratar de formular algunas pequeñas oraciones en relación con nuestra vida acampada. Yo me acuerdo que en los primeros años nosotros simpatizábamos mucho con un hombre como Martin Luther King, no violencia. Mahatma Gandhi, Leamos juntos. no violencia. Y nosotros pensábamos que eso era el camino. Luchar, pero sin violencia, ¿no? Organizarse, ¿va? Incidir, ¿va? Pero no llegar a lucha armada. Somos cristianos, entonces no podemos acudir a la violencia armada. Y hasta mañana a la hora indicada. Seamos puntuales, por favor. Gracias. Yo estaba todavía en San Salvador, fines de la década de 70. Y campesinos de acá habían hecho una marcha en San Salvador y habían sido reprimidos y habían más de 30 caídos, muertos. Me pidieron celebrar una misa, pues yo nunca voy a olvidar esta misa. Después que celebramos con cadáveres alrededor del altar, yo pensaba en mis adentros, sea como sea, habrá que estar con el pueblo, aún cuando el pueblo opta por la lucha armada. Si nos vamos a oponer a la violencia, vamos a quedar al margen. Y no estamos para quedarnos al margen, sino que para estar inmersos en la lucha del pueblo. Tratamos de entender la violencia como defensa propia, ¿no?
Si la defensa de la persona es legítima, ¿cómo no va a ser legítimo también salir en defensa de la vida de todo un pueblo? Une façon de décrire le Salvador de cette époque est d'imaginer une grande plantation de café, possédée par quelques familles. Comme partout en Amérique latine, les paysans crevaient de faim et grossissaient les bidonvilles. Les peuples avaient cessé de croire à la fable du développement, que la pauvreté n'était qu'affaire de retard économique à rattraper. Ana María Calles et Irma Orellana sont parmi ces nombreux catéchistes qui ont pris les armes pour défendre le droit à la vie. Yo ya tenía 6 años cuando llegó el padre David, que él decía que Dios al principio crió la tierra, crió las aguas, crió los aves y crió los árboles, todo lo que tenemos. Él decía, las tierras tienen que ser para todos, no para unas pocas familias. Dios no escogió a nadie para ser dueño de la tierra. Entonces, eso era un mensaje bastante que pegaba en la gente, más que todo, más gente pobre, porque sentíamos que no estábamos siendo tomados en cuenta como verdaderos hijos de Dios. Cada día hay más hermanos nuestros que en este país se han dado cuenta que dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, no consiste solamente en unas cuantas obras de caridad, sino incorporarse a un pueblo que va buscando su libertad para construir una sociedad más justa, más humana, más... Padre David no tenía miedo. Él decía que el primer revolucionario que había venido a la planeta Tierra era Cristo, que él había venido a enseñarlos el camino a la liberación. Predicaba en el megáfono y él decía, cambien sus corazones. Si la tierra no la quieren dar al campesino, pero denle oportunidad que puedan trabajar, para que puedan mantener su familia. Y esa prédica yo la escuchaba todos los días cuando íbamos a misa. Y mi mamá decía, bien dicen que ese padre es revoltoso. Si queremos decir, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Sí, yo empecé a ser catequista de 13 años. Y la primera muestra que hizo el padre David con nosotros para seleccionarlos puso 2 sillas, patas arriba. Vaya, van a pasar todos a sentarse en esas sillas. Mi hermana se sentó así, con la silla patas arriba. Y la mayoría de jóvenes. Y yo dije, pero si mi hermana así se sentó, no, yo le voy a dar vuelta, yo no me puedo sentar así. Y le di vuelta y me senté. El padre solo me volteó a ver, ¿va? Y solo de los 80 catequistas que tenía, solo volteamos la silla 20. Después que pasó la dinámica esa, dijo, yo quiero hablar con los 20. Y ahí nos dijo que la mente de nosotros era revolucionaria porque ordenábamos. Que lo que estaba desordenado lo poníamos ordenado. Y que esa es la mente más hábil que podía haber. Porque el país está así ahorita, como esa silla. Está patas arriba. ¿Qué vamos a hacer? Dijo él. A darle vuelta, le digo yo así. Pero esto es un proceso, dijo él así. Ya había señalamientos para mí. Un guardia que había en la Puebla, y él era el novio de mi mejor amiga, que éramos de la escuela. Y me dijo él un día, mira, Ana María, abandona esa Biblia. Deja de ser catequista, renuncia, porque yo mismo te voy a matar. Mátamele. Yo, o sea que yo me había metido en la cabeza que era lo mismo morir que vivir. Mátamele, que no va a ser muerte más digna
que vos tenés que vos se maté, porque sos el marido de mi mejor amiga. Entonces me dice, te lo estoy ordenando, renuncia de catequista. No renuncio y punto. Cuando ya vino realmente la represión, ser catequista en esa época era delito, ¿no? Era un delincuente y que podía terminar o en la cárcel con bastante suerte o terminaba ya en las fosas comunes. Entonces, el hecho de tener la Biblia, ¿cuánta gente murió por ser catequista que no se fue de la casa? Pero el hecho de haberle hallado la Biblia y ese libro Cante Hermano, simplemente por eso los asesinaron. Y mucha gente, cuando teníamos ese libro, la Biblia y ese libro Cante Hermano, ¿qué hacíamos? Lo escondíamos. Era duro llegar a entender por qué te matan simplemente por tener la Biblia. ¿Por qué? Ces corps qu'on exhume sont ceux de 4 religieuses, violées et assassinées par l'armée. Un mot d'ordre circule chez les militaires. Sois patriote, tue un curé. Ils assassineront 19 prêtres, 4 pasteurs et d'innombrables catéchistes et membres des communautés ecclésiales de base. On appelait ça la guerre sale, une répression sans limite contre toute forme d'organisation populaire, dans toute l'Amérique latine. Un homme a dénoncé cette violence, l'archevêque de San Salvador, Monseigneur Oscar Romero. Hay una violencia institucionalizada que está provocando la cólera del pueblo. Allí se ve pues una violencia que es de la derecha, que es mantener sus privilegios, mantener la opresión, y los oprimidos por otra parte que reaccionan y lo llaman derecha y lo llaman de izquierda, pero en cierto modo se explica mientras exista esta de la derecha, y por eso esta es la más culpable. No se ha dialogado ni se tiene en cuenta el proyecto que ya están tratando de elaborar las organizaciones que llaman ellos de izquierda, pero que son del pueblo. Revolucionarias. Revolucionarias. Réputé conservateur, il est nommé par le Vatican pour composer avec les militaires. Mais face à la répression, il prend peu à peu le parti du peuple. Ses homélies à la radio sont le dernier espace de contestation du régime. On l'appelle le porte-voix des sans-voix. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Que una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Nosotros íbamos allí a donde aquel que tenía radio para escuchar la homilía de Monseñor Romero, para escuchar la misa de catedral. Y allí estábamos, escuche y escuche y escuche, y era cuando también nos daba como ese elixir, ¿no?, a todos los catequistas y celebradoras de la palabra. Y es ahí, el problema estaba en que decíamos nosotros, bueno, ¿y qué le van a hacer a Monseñor? ¿Por qué? O sea, veíamos nosotros que jamás iban a ser capaces de tocar a un hombre como él. Monseigneur Romero est assassiné par l'armée en pleine messe, le 24 mars 1980.
Ces obsèques sont l'occasion d'un nouveau déchaînement de violence, accélérant le basculement dans le conflit armé. Nosotros aquí, al lado del palacio y la calle aquí, cuando se oyó la primera explosión. Y luego la otra. Y luego los gritos. Y era todo un desparpajo, era todo un descontrol. Y comenzamos a ver todo aquel tumulto de gente. Y comenzamos a salir y a correr a como podíamos, pero a lo más agachados posible. Y ya íbamos viendo la barbaridad de ejército que había. Es una masacre completa por todos los rumbos. Era como, no era la culminación de lo que traíamos, era el principio casi para mí, era el principio que teníamos que demostrar hasta dónde estábamos realmente, de qué estábamos preparados como cristianos, hasta ese momento del asesinato de Monseñor Romero. Porque según, ¿verdad?, era como para detener la furia del pueblo, era para detener la organización popular, y fue al contrario. También Chepe López y Félix García. No había tiempo de reflexionar tanto, o te vas o te vas. Así empezó la guerrilla, por Dios bendito, buscando en las casas a alguien que tuviera un arma que no lo ocupara. Habían libros, nos ponían libros sobre marxismo, leninismo, todo ese montón de cosas que siempre lo iban metiendo en algunas charlas. Pero yo creo que mucha gente no nos quedábamos con eso del marxismo, leninismo y cosas de esas. Escuchábamos, preguntábamos, pero yo creo que no llegábamos a dimensionar tantas cosas ni que nos preocupara eso. Lo de nosotros era lo de nosotros, como cristianos comprometidos que teníamos, estábamos en la obligación de luchar. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Ils ont été des millions de chrétiens en Amérique latine à s'engager dans les luttes au nom de leur foi. Ils s'organisaient en petits groupes, les communautés ecclésiales de base, une nouvelle façon de faire église en marge de l'institution. Qué triste es que ahora aquí en nuestra comunidad haya gente que ya no quiere que se hable de la memoria histórica. Y es un compromiso que hemos adquirido nosotros que no la vamos a olvidar. ¿O sí la vamos a olvidar? No. Muy bien. Y si no, mire, cada quien allá nos vamos a morir olvidados. Leur engagement était systématisé par une théorie pratique de la foi, la théologie de la libération. Elle porte l'idée que les pauvres ne sont pas des objets de charité, mais les sujets de leur propre histoire. Hemos puesto los mismos problemas, ¿verdad? La falta de educación, la falta de esto, la falta de salud. Tenemos derecho. Correcto. Todos tenemos derecho. Si nosotros no hablamos, nadie va a hablar por nosotros. Nadie. La théologie de la libération est ciblée par les États-Unis comme un péril plus grand encore que le Parti communiste. Au Chili, au Brésil, en Bolivie, au Guatemala, partout où l'on menace les intérêts de ceux qui ont tout, l'oncle Sam est là pour briser l'aspiration à la justice. Il soutient, finance, organise la répression, les coups d'État, la contre-insurrection, toujours au nom des valeurs chrétiennes.
Combatir. Combatir. Delincuencia. Delincuencia. Terrorista. Terrorista. Te mato. Con la punta. Con la punta. Del zapato. Del zapato. ¿Por qué? Aquí. Aquí. Hay soldados. Hay soldados. Hay soldados. Entrenados. Para ir. Para ir. A la guerra. A la guerra. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. En 1981, des militaires formés par les États-Unis assassinent près de 1000 villageois d'El Mozote. C'est le plus grand massacre de civils de la guerre froide en Amérique latine. On continue d'en rechercher les victimes plus de 40 ans après. ¿Y qué guerrilla pues hay un niño de 11 meses? Un viejito de 80, 90 años o más. Mataron mujeres que tenían 2 días de ver echar el niño. Y si alguno salía de donde estaba escondido y ellos lo miraban, no, de largo lo tiraban. De largo lo tiraban. ¿Cómo se siente en este proceso de exhumación ahora, don? Y eso, pero esperamos que sea reparador para usted también. Y cuando quiera ingresar allí, ahí nos avisa para acompañarle a usted. Sí. Gracias. Mi nombre es Roberto Girón Flores, soy abogado defensor en el caso del Mozote de algunos de los oficiales a quienes imputan el delito sin tener prueba de la participación del mismo. Y en El Salvador, los promotores de tanta muerte que hubo de 1980 a 1992. Cantidades de muerte de campesinos que se metieron a la guerrilla engañados por la Iglesia Católica, no por la Iglesia Católica, por esos llamados pseudocuras que decían ser de la Iglesia Católica, que ya el Papa los había rechazado. Los engañaron, los entrenaron, les dieron armas. Entonces, algunos integrantes del ejército, molestos por lo que estaba sucediendo y viendo la situación caótica que tenían, vieron como sus enemigos a esos curas que estaban ahí. Estas exhumaciones son manifestaciones de ese odio reprimido, de esas heridas de la historia que ya no debemos abrir. ¿Es esa la posición de la Iglesia? ¿Qué le preguntaría al espíritu de los evangelios? Si te dan una, debes poner la otra. Le conflit armé au Salvador s'est achevé sur un traité de paix entre militaires et guérilla, avec l'organisation d'élections libres, mais sans réforme sociale de fond. Le mur de Berlin venait de tomber. On avait proclamé la fin de l'histoire. Le temps n'était plus aux grandes utopies.
Quando é que esse mundo será nosso, Pai nosso, Pai, ó Pai nosso? Quando é que esse mundo será nosso? Lors de mon premier voyage au Brésil en 2002, j'avais assisté à l'élection de Lula, ancien métallo et résistant à la dictature. J'étais tombé éperdument amoureux de ce pays en plein essor, où les lendemains ne pouvaient que chanter. Jamais je n'aurais imaginé que 16 ans plus tard, un ex-militaire raviverait le fantôme de la dictature. Bolsonaro nunca mais! Vamos gritar em nossa voz! Bolsonaro nunca mais! Fora Bolsonaro, genocida! Faz uma semana e completou o aniversário do golpe de 64 que deu início à ditadura. E a turminha do Bolsonaro foi comemorar um golpe, foi exaltar a tortura, defender torturador. Eu quero aqui dizer uma coisa, nós estamos hoje aqui, 40 anos depois, também em memória por todos aqueles que foram mortos, torturados pela ditadura militar nesse país. En 1969, un groupe de jeunes moines dominicains est arrêté à São Paulo. Emprisonnés, torturés, ils sont accusés d'avoir soutenu l'ALN, la principale tentative de renversement armé de la dictature. 53 ans après, je rencontre frère Beto sur les lieux de son interrogatoire. Todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Muitas pessoas têm uma visão idílica de Jesus. Ah, muito bondoso, muito caridoso, se tivesse aqui o mundo ia melhorar. E ninguém se pergunta, ou pouca gente se pergunta, por que foi cruelmente assassinado? Porque dentro do reino de César, ele ousou anunciar o reino de Deus, um outro reino possível. O reino é um projeto político civilizatório baseado em dois pilares: nas relações pessoais, o amor, nas relações sociais, a partilha dos bens. Como Engels, companheiro de Marx, registra no seu pequeno livro Cristianismo Primitivo, na ideia dele, esses primeiros cristãos foram os primeiros comunistas, porque partilhavam os bens e lutaram e derrubaram o Império Romano. O Marx, que diz que a religião é ópio do povo, é o mesmo que diz que a religião é um grito do coração de uma sociedade sem coração. É um grito de protesto, é um grito de resistência. Basta ler o conjunto do texto. O Marx não era antirreligioso, tanto que numa carta a Bakunin propõe que a Primeira Internacional só aceite quem se declarar ateu. E Marx responde: você está louco. Sabe, nós temos que respeitar a fé das pessoas. Le couvent dominicain est surveillé par la police, qui enregistre toutes les messes. Sur les murs du monastère, on écrit « Mort aux prêtres communistes ». Eu, como religioso, que vivo numa comunidade conventual dos dominicanos aqui em São Paulo, nunca pude entender como existem religiosos e religiosas, freiras, antissocialistas, porque todos nós vivemos numa micro-sociedade socialista.
Temos que partilhar os nossos bens, sabe? Não pode cada um no seu quarto montar o seu luxo pessoal enquanto o outro não tem. As coisas são todas socializadas, a palavra é essa. E como não querer isso para a sociedade? Eu não entendo. Nos convencemos de que chegou um momento em que a ditadura não nos apresentava nenhum espaço de luta democrática, pacífica, e começou a reprimir as manifestações estudantis com muita violência, com armas, com tanques, com cavalaria. O nosso convento era notoriamente um lugar onde os perseguidos podiam ser acolhidos. Então nós não recebíamos ali apenas militantes do grupo do Marighella. Nós recebíamos militantes de vários grupos que buscavam refúgio. Frère Tito de Alencar subit les tortures les plus sévères. Il ne s'en remettra jamais. Expulsé du Brésil, il témoigne de son calvaire quelque temps avant de se donner la mort. Mi nombre es Fray Tito de Alencar Lima. Eu tenho 25 anos de idade. Sou religioso. Me torturaram 3 dias consecutivos, pero no terceiro dia, eles, bajo la mano do capitão Benoni Albernaz, ele me torturou 20 horas consecutivas. No quarto dia, sabendo que eu volveria à tortura, eu tentei a morte cortando meus pulsos esquerdo. Hay una cicatriz acá. O major Valdi me ha dicho que a igreja é uma força muito grande e que precisa ser combatida. Pero tiene que torturar os sacerdotes para que eles aprendam. É a forma com que eles dizem que a sola coisa democrática no Brasil é a tortura, porque existe indiscriminadamente a los obreros, a los sacerdotes, a los avocados, e, enfim, a toda a gente. Era impossível para os interrogadores que se diziam cristãos entender como é que um religioso, um frade, havia assumido uma opção revolucionária e, ao mesmo tempo, utilizava o marxismo como método de análise da realidade. Na cabeça deles, eu era comunista, que falsamente me apresentava como religioso. Eu era um infiltrado comunista dentro da igreja. Tanto que fizeram tudo para que a igreja nos expulsasse. E nunca aconteceu, pelo contrário. Na verdade, eu até a prisão estava convencido que o meu tempo pessoal ia coincidir com o meu tempo histórico. Ou seja, eu ia ver o Brasil socialista, pelo qual eu lutava. Na prisão me convenci que não. Mas em um axioma, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. L'Église brésilienne a soutenu le coup d'État militaire, mais peu à peu, elle devient la principale opposante à la dictature. Pour beaucoup, cette résistance a le visage de ce petit homme frêle, Helder Camara, archevêque de Recife. Parce qu'il dénonce la torture, les médias brésiliens ont interdiction de mentionner son nom. A gente promete, com a ajuda de Deus, trabalhar unidos com todos na comunidade para defender
defender os direitos da gente. Direito de casa e de liberdade. Elder Camara a eu cette phrase célèbre. Quand je donne à manger aux pauvres, on dit que je suis un saint. Quand je demande pourquoi les pauvres ont faim, on dit que je suis un communiste. Et divertimento. Alors les autorités disent que vous prêchez la révolution, monseigneur. Oui, mais je n'écris pas le nom. Vous savez, si par révolution, on arrive à comprendre un changement profond, radical même, et rapide, alors j'aime la révolution. Un révolutionnaire. Oui, mais pas une révolution sanglante. À la fin des années 70, la dictature peine de plus en plus à contenir les revendications populaires. L'Église sert de refuge et de porte-voix aux mouvements sociaux. Temples et cathédrales sont le théâtre de réunions clandestines, mais aussi d'immenses assemblées publiques. Un mouvement ouvrier puissant émerge à São Paulo, le cœur industriel du pays. Cristo, os trabalhadores do ABC foram obrigados a fazer greve para procurar pequeno aumento em seu salário, enquanto as grandes firmas multinacionais têm lucros enormes. Cristo, ajude-nos a corrigir as injustiças, para que o trabalhador não fique esperando cair do céu essa libertação, mas que permaneça unido para conseguir esse dom de Deus. Les grandes grèves de São Paulo feront vaciller le régime, qui ne s'en relèvera pas. E eu faço questão de dizer para vocês o seguinte: para mim, a maior consagração pessoal seria o Lula ser preso e ser torturado. E para vocês, trabalhadores, Le mouvement voit l'émergence de Lula. Sur cette banderole, on le compare à Jésus. Il fondera le Parti des travailleurs sur le modèle des communautés ecclésiales de base. Dans les campagnes aussi, la colère et la faim sont plus fortes que la peur des militaires. Le Brésil est le dernier État d'Amérique à avoir aboli l'esclavage. Dans le pays le plus inégalitaire au monde, la répartition des terres n'a guère changé depuis la colonisation. À la fin des années 70, des membres des églises catholiques et protestantes accompagnent une immense vague d'occupation des grands domaines agricoles. Au sud du pays, 1500 familles de paysans sans terre envahissent le domaine à Nonni, 10 000 hectares possédés par un unique propriétaire. Le père Arnildo Fritzen a accompagné cette occupation dès sa gestation. Nós trazemos também o símbolo da vida,
o símbolo da esperança. Trazemos em nossa romaria a primeira criança que nasceu lá na Fazenda Nune. É o símbolo de vida, é o símbolo de esperança, é o símbolo da terra que nós buscamos para todos poderem viver. Uma noite dessas de inverno, muito frio, eu abriguei dentro de casa, da igreja ali, eu abriguei 5 famílias. Nós hospedamos eles no escritório, no quarto, na cozinha. E aquela noite eu li um texto bíblico, que para mim é o ponto-chave. O texto bíblico é do livro do Êxodo, onde Deus fala com Moisés e diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo e eu tomei uma decisão: tirar esse povo da escravidão. E aí fala: vai você, Moisés, vai negociar com o faraó e vai negociar para tirar esse povo da escravidão do Egito. Eu passei a noite meditando aquele texto, sabe? E aí, outro dia, conversamos e eu fiz uma pergunta que eu lembro até hoje. Mas quem é esse Moisés que deve agora ir negociar com o faraó para tirar o povo da escravidão? E aí a discussão foi muito bonita, porque daí eles se deram conta de que não pode ser só uma pessoa. Como é que um vai enfrentar o governo? Não tem nem como. E viraram, discutiram e chegaram a um acordo que esse um é coletivo, ele tem que ser um grupo. Somos nós que estamos aqui, devemos ir negociar com o governo para libertar todos os outros. Primeiros encontros que eu fiz com eles lá, eu enxergava que eles tinham umas cruzinhas perto dos barracos. E estava escrito: salve a tua alma. E eu perguntava: mas e só a alma? Mas e o corpo da gente? Não estão passando miséria, que fome e tal. Aí, mais ou menos, foi amadurecendo a ideia de que nós temos que salvar a vida. A vida, não só a alma, o espírito, né? E como é que a gente pode representar a nossa luta para salvar a vida? E aí que surgiu a cruz. Uma cruz grossa, forte, rude, porque ela é pesada. E que um sozinho não pode carregar. Temos que carregar em conjunto. O governo da ditadura militar mandou toda a repressão em cima dos acampados. E lá ele colocou um coronel com todas as forças militares para poder desmanchar aquilo, né? Foi um momento terrível, né? Porque ele juntou tudo, chamou todo mundo lá e deu um discurso assim, ó, de militar que quer a morte das pessoas, porque não obedeceram para ele, né? Deixa pra lá, em linha! Deixa estrada, meu pelotão! Aí, seu bifoto, aí, ó, aí! Les conflits pour la terre ont fait des milliers de morts au Brésil depuis les années 60.
Malgré la répression, le domaine à Noni a conquis sa légalisation en 1993. Les occupations vont donner naissance au mouvement des Sans-Terres, le MST. Depuis sa création, plus de 5 millions de Brésiliens ont conquis la terre par la lutte. Darcy Maschio gère la coopérative du domaine à Noni. Na verdade, os padres ajudavam tu a fazer a reflexão, eles não dirigiam o movimento. Quem tinha que dirigir era nós. Era jovem, solteiro, diferente era, mas a gente tinha nas costas uma responsabilidade, porque tinha 1.500 famílias confiando em ti. Confiando em ti e que tu não podia pisar em falso ou fazer falsas promessas para os teus companheiros, né? Então, quer dizer, tu ir pegar uma lona plástica, né? Daquilo ali, tu fazer a tua moradia. Isso, hoje, pode parecer, o cara é saudosista, né? Mas é uma realidade que hoje poucos teriam coragem de enfrentar. Esperança vinha um mês, passava 2 meses, passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2, passou 3 e tudo debaixo de uma lona preta. Na esperança de conseguir um pedaço de terra, se não tem alguém que, com a fé, ajude esse povo a resistir, não resistiria. Il n'y a pas eu de véritable réforme agraire sous Lula. La gauche n'a pas su corriger les inégalités, malgré tous les espoirs placés en elle. 40 ans après sa création, le mouvement des Sans-Terres continue de réclamer sa terre promise. « 1979. Une révolution triomphe enfin en Amérique latine, pour la première fois depuis Cuba. Après 2 décennies de coups d'État et de révolutions écrasées, le peuple du Nicaragua chasse la dynastie Somoza. 3 générations de dictateurs à la solde de Washington. 4 prêtres participent au premier gouvernement sandiniste. Le plus célèbre s'appelle Ernesto Cardenal. Également poète, il sort de clandestinité après 2 ans d'exil. Y lo que sentimos todos ahora en Nicaragua es como que estamos viviendo un sueño. Pero este sueño es realidad. Nicaragua sin Guardia Nacional, veo el nuevo día. Una tierra sin terror, sin tiranía dinástica. Compañeros,
Ya estamos en el nuevo día. Ya empezó. Pour beaucoup de chrétiens ce jour-là, il y a quelque chose du royaume de Dieu sur terre. L'accomplissement du message porté par l'Église de la Libération, dont l'influence en Amérique latine ne cesse de s'étendre depuis les années 60. María López Vichil, journaliste et théologienne, fait partie de ces milliers de catholiques qui ont rejoint le Nicaragua pour vivre le processus révolutionnaire. Yo fui alguien que entendió en la teología de la liberación el sentido de mi propia vida. La teología de la liberación no es una teoría, es una práctica, es un modo de estar en el mundo y eso se extendió mucho en América Latina, por eso fue una revolución cultural. Hay una idea central. Dios no es neutral, está de parte de los pobres, pero no porque son buenos. Los pobres no son buenos, pueden ser buenos, malos, malísimos, no porque son pobres. Los pobres no son buenos, son pobres. Hay que ponerse de parte de ellos para que dejen de ser pobres. Esa es una idea central en la teología de la liberación. Una sociedad donde la gente muere de hambre es una sociedad en pecado. ¿Por qué? Porque se puede evitar el hambre y el hambre tiene razones estructurales. Por lo tanto, hay pecados estructurales. O sea, ¿cuáles son los pecados estructurales? Bueno, la ignorancia, una sociedad que no educa, una sociedad que no garantiza alimentación. El pecado no es solo una cuestión personal. Y a quien ofende el pecado no es a Dios. Ofende al otro, a la otra, a los demás, ¿verdad? Mientras más poder, más responsable eres de ese pecado. La teología de la liberación, si habló de pecado personal, el pecado personal sería no contribuir a que cambien las cosas en una sociedad que vive en pecado estructural. Pero no es un problema íntimo de mi relación con Dios, de una ofensa hecha a Dios. A Dios no lo ofende nadie. O sea, ¿qué Dios tan chiquito que lo puedo ofender yo? Eso es absurdo. Siempre la ofensa es a otra persona, o porque le hice algo o porque dejé de hacer algo. Eso nos lo enseñó la teología de la liberación, sí. Sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que sude en las calles, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero. La Révolution va profondément diviser l'Église. Rafael Aragon, prêtre espagnol, a accompagné le processus pendant les 10 années d'expérience sandiniste. La revolución sandinista no se hubiera logrado sin la participación de la mayoría del pueblo de Nicaragua, y la mayoría del pueblo de Nicaragua era cristiano. Y es cristiano, la mayoría. Entonces, esa participación masiva del pueblo, no de la jerarquía. La jerarquía nunca estuvo de acuerdo con la participación de los cristianos en el proceso revolucionario. Nunca. Y eso es lo que provocó la consigna: entre cristianismo y revolución no hay contradicción, porque ellos estaban participando plenamente en los procesos de la revolución y no sentían que había ninguna contradicción en organizar al pueblo en la cruzada de alfabetización, organizar al pueblo en las cruzadas o en las brigadas de salud.
son criterios que son cristianos, enseñar a leer, dar la salud al que la necesita, al enfermo. No podías cuestionar eso, no podías cuestionar eso. En la cruzada de alfabetización participamos todos con una ilusión enorme. Y dice Cabo Chendo que partiendo están quienes de brigadas a alfabetizar. Y con todo el pueblo bien organizado vamos a entender mejor nuestra función. El método fue de Pablo Freire. Una pedagogía del oprimido, estaba claro, ¿verdad? Y el objetivo era crear conciencia, más allá de enseñar a leer y a escribir, y cómo dar al pobre la conciencia de dignidad de persona y la posibilidad de transformación que él tiene de gente pobre, resignada, en una persona activa, en un compromiso transformador. Era un entusiasmo muy grande, aunque también teníamos críticas. Yo me acuerdo que mi primera homilía en San Judas, en la loma de San Judas, donde queríamos recordar a los caídos, a los mártires, pues yo dije que no había que absolutizar la revolución, que había que ser críticos, porque al entrar al barrio de San Judas había visto a varios sandinistas saqueando las casas de los militares. Y yo les dije, sí, hemos ganado la guerra, pues buscamos la reconciliación y la paz, pero no la venganza. ¿Cuándo y cómo te enteraste que la revolución no iba a ser exactamente como lo habían soñado? Mira, uno, si tiene ojo crítico, se da cuenta en todos los procesos. Y luego la realidad también tan dura de la guerra contrarrevolucionaria no te permitía hacer una crítica fuerte. Si criticabas al gobierno, te tomaba la palabra a Estados Unidos. Il y aurait beaucoup à dire sur les erreurs de cette révolution et le dogmatisme de ses dirigeants. Mais comment oublier le contexte de la Contra, cette guerre contre-révolutionnaire financée par Reagan, qui fera plus de 30 000 victimes. Alors quand le pape Jean-Paul II annonce sa visite, le peuple attend des paroles fortes pour la paix, contre l'agression subie par le Nicaragua. 4 de marzo de 1983. El Papa vino, el Papa Juan Pablo II, es el destructor, diríamos, del impulso cultural y la transformación cultural que produjo en América Latina la teología de la liberación. Venía de Polonia, anticomunista, la revolución de Nicaragua, él la vio como comunismo, ¿verdad? A mí me encomendaron cubrir la visita del Papa en Managua, entonces, por lo tanto, el primer acto era en el aeropuerto. Hicimos un mural gigantesco, Nicaragua libre, gracias a Dios y a la revolución. Eso se hizo gigante. Desde que él llega al aeropuerto, lo vi llegar. Y desde que lo vi llegar, yo dije, va a haber problema, porque la cara era de furia. Yo cubría como periodista quién era Karol Wojtyla, que era polaco, que viene con la mejor disposición a ver lo que está pasando en Nicaragua, bla, bla, bla. Cuando él va saludando a los ministros que están en fila, llega donde Ernesto Cardenal, ministro de Cultura. Ernesto se arrodilla, está pensando que le va a dar la bendición o que le va a besar la mano. El Papa levanta el dedo así
y sigue de largo. Y Ernesto se pone de pie. Yo estoy cerca. Viene corriendo un periodista de la Associated Press y me dice, ¿qué le dijo el Papa a Ernesto? Y Ernesto, un poco bandidamente, pícaramente, dice, creo conveniente decir que me ha bendecido. Entonces eso fue lo que yo le dije al periodista, y en el primer cable que salió de la visita dijo la Associated Press que el Papa había bendecido. Mis queridos hermanos, cuando el cristiano refiere cualquier otra doctrina o ideología a la enseñanza de los apóstoles y de la Iglesia, se debilita la unidad de la Iglesia. La cosa terminó mal. El Papa se fue de la plaza al aeropuerto muy temeroso. Se le veía, casi estaba huyendo, ¿verdad? Que nos mostró que Juan Pablo II no era neutral. Lo más doloroso era el escándalo entre la gente sencilla, que decía, el Papa no nos quiere. O el Papa quiere a unos, a otros no nos quiere. El Papa Juan Pablo II, el 4 de marzo, le negó el darle la mano a Ernesto, pero al día siguiente se la dio a Roberto D'Aubuisson, que era el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en ese tiempo, 83, y es el asesino intelectual de Monseñor Romero, y ya se sabía. La teología de la liberación cumplió un papel en un momento de la historia. En este momento actual de la historia, creo que no existe, simplemente, es decir, no murió, fue asesinada por la violenta guerra cultural que desató contra ella el Papa Juan Pablo II. Se cerraron seminarios, se cerraron medios de comunicación, se mató a sacerdotes, a religiosas, porque todos ellos prácticamente eran seguidores de la teología de la liberación, sabiéndolo o no sabiéndolo. Le conflit avec le Vatican et la Contra affaibliront considérablement la révolution. Après 10 ans de guerre, le Front sandiniste perdra les élections. Il reviendra au pouvoir en 2006, déterminé à ne plus jamais le perdre. Les symboles révolutionnaires ne sont plus qu'un décor kitsch pour un régime qui n'a pour seule fin que de se survivre à lui-même. Son leader, Daniel Ortega, écrase toute opposition, assassine les manifestants par centaines, jette en prison ses anciens camarades de la théologie de la libération. El Frente se dedicó a luchar por el poder económico y por el poder político
y se olvidó del pueblo. Los líderes sindicales se convirtieron en empresarios y no han dejado su liderazgo sindical. Son empresarios que deciden lo que tienen que hacer los trabajadores. Las organizaciones sociales de barrios han desaparecido. Las organizaciones de mujeres las han terminado. Porque se dedicaron a articular el gran poder económico. Y quizá Daniel Ortega ahora es de los grandes magnates de Nicaragua. Entonces, eso es que perdieron la orientación ideológica, de pensamiento y política de que es una revolución. Si yo digo 4 cosas el domingo en la misa, me llevan a la cárcel. Raphaël Aragon est parti en exil quelques semaines après notre entretien. Il est interdit de séjour dans le pays pour lequel il a donné 45 ans de sa vie. À Managua comme ailleurs, le christianisme de la libération est chassé des églises. Restent ces fresques, un héritage honteux dont la hiérarchie catholique tâche d'effacer la mémoire. La théologie de la libération n'a pas seulement pris le parti des pauvres et de la résistance à la tyrannie. Elle a aussi formulé la critique interne de l'Église la plus radicale depuis la Réforme. Je rencontre l'un de ses fondateurs, le Brésilien Leonardo Boff. A religião tem 2 funções. Tem a função de acalmar os pobres para não fazer a revolução, e tem a função de justificar os ricos, porque eles, sendo bons, dando esmolas, eles respondem ao Evangelho e a salvação eterna. Eu acho que do momento que no século IV a Igreja se une ao poder e assume todos os símbolos imperiais que perduram até hoje nos papas, nos cardeais, a tiara, a estola, a religião é cheia de ritos, cheia de pompa, cheia de glória, palácios. E das comunidades de base que leem o Evangelho dizem, mas Jesus era um pobre. Ele não criou um seminário. Ele não criou bispos e padres. Por que temos esses ali? Então, há um conflito entre a igreja da base, que segue Jesus histórico, e a igreja hierárquica, que segue o Cristo glorificado, Pantocrator, Rei universal, que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, que foi um pobre como nós, não morreu atropelado por um cavalo, por um camelo, morreu na cruz, gritando desesperado. O momento-chave na sua vida, na sua obra, foi a publicação do livro Igreja, Carisma e Poder. O que incomodava tanto ao Vaticano nesse trabalho? A teologia da libertação fazia crítica da sociedade oprimida, mas nenhum teólogo da libertação fazia crítica às estruturas da igreja, porque diziam o verdadeiro inimigo é o sistema do capital, e não é a igreja. Eu disse, se a igreja prega libertação, ela deve ter relações de libertação internas, e ela não vive essas libertações, marginaliza os leigos, torna invisíveis as mulheres, centralização toda do poder na figura do padre, do bispo e do papa,
E é um sistema que facilmente se alia aos poderosos, pela própria estrutura. Então, ela é internamente opressora. E se ela quer ter legitimidade de exigir libertação na sociedade, ela mesma tem que ser um princípio de libertação. Isso não foi entendido por Roma. Não agradou o Vaticano. E me chamaram, disseram, como seu livro se espalhou por toda a igreja, você será julgado aqui em Roma. Que eles possam se fazer um juízo bom. Eu tive a honra de sentar na cadeirinha onde se assentou Galileu Galilei. Fiz a veneração à cadeirinha, ele ficou furioso, o cardeal. Senta ali e defenda a tua fé. Digo, qual fé? Eu que decido. Digo, o senhor não decide a fé. É o credo que decide a fé. Você não tem direito a saber quem te acusou, não tem direito a um advogado, não tem direito à defesa. E eu disse ao Ratzinger, o Vaticano está atrás da União Soviética, que é ateia. Lá o acusado tem um advogado, ele pode se defender e tem acesso às atas. Vocês não têm isso. E a condenação era silêncio obsequioso, indefinido. Não podia falar, não podia escrever, não podia dar aula. Por que você decidiu sair do clero? Olha, quando houve a Eco 92 no Rio de Janeiro, e eu disse que as religiões abraâmicas, judeus, muçulmanos, cristãos, são as mais belicosas do mundo. E quando terminou a palestra, o cardeal Baggio, que foi núncio do Brasil, eu fui cumprimentá-lo e tirou a mão. E disse, você não aprendeu nada do silêncio obsequioso. Você ofendeu de novo a igreja, como uma igreja que faz guerras. Disse, lógico, queimou milhares de bruxas, fez a guerra dos 100 anos, sempre faz guerras. Diz, o senhor tem até amanhã de meio-dia para decidir, ou vai para as Filipinas, que tem convento franciscano, ou vai para a Coreia do Sul, que tem também franciscano. Eu disse, eu tenho 50 anos, eu não vou. A primeira vez que eu aceitei o silêncio foi um ato de humildade. Aqui é uma humilhação. Humilhação é um pecado, eu não aceito. O senhor tem até amanhã, ao meio-dia. Eu digo, já está aceito, eu não vou. Então o senhor segue seu próprio caminho. Aí eu tive que sair. Ele condenou cerca de 114 teólogos e teólogas, espanhóis, latino-americanos, norte-americanos, alemães. Então, eles criaram uma igreja fechada e nomearam bispos todos conservadores, grande parte formados em direito canônico, que é a pior escola para um bispo. Não tem sentido pastoral de escutar o povo, e não segue as leis e normas. J'ai souvent voyagé au Chiapas, l'état le plus pauvre du Mexique. 12 peuples indigènes ont survécu au génocide, perpétré par l'alliance de la croix et de l'épée. Ils se sont réappropriés la religion du colonisateur. Oh,
théologie de la libération s'est implantée au Chiapas dans les années 60, sous l'impulsion d'un jeune évêque, Samuel Ruiz. Il avait coutume de dire que la libération l'intéressait plus que la théologie. Le frère Gonzalo Ituarte l'a accompagné auprès des Indiens pendant plusieurs décennies. Aún siendo mexicano, esa parte de México para mí fue como otro planeta, otro mundo totalmente diferente, del que yo tenía una noticia simbólica de que los indios de antes habían sido los héroes y nuestras culturas antiguas con sus pirámides, la gloria de los indios muertos y la desgracia de los indios vivos es lo que me encontré allá. Cuando yo llego a Chiapas, todavía se ve en las generaciones mayores las condiciones durísimas que habían vivido, mujeres sin dientes, de una piel casi verde por la contaminación, mucha ceguera, dramáticas condiciones. La población indígena, aún en los pueblos tradicionalmente indígenas en que habitaban solo ellos, se consideraban inferiores a la gente blanca, a la gente de razón, le decían. Hay indios y gente de razón. Y entonces el sometimiento era algo que lo traían adentro. Se había generado una cultura en que se naturalizó la servidumbre. El indígena tenía que estar al servicio del patrón, al servicio del dueño de la hacienda, de la finca, escucha de lo que diga el sacerdote, lo que diga el maestro. Esta dependencia se veía natural. Y la religión jugaba un papel muy importante, porque el patrón de la finca llegaba, era el que llevaba al sacerdote, el sacerdote quedaba con el patrón en la casa grande, después atendía a los indios, les echaba agua bendita, les daba los sacramentos principales, sobre todo el bautismo, y nada más. Pero había una natural convicción de que la religión reconocía como que así quería Dios, que esa situación de pobreza y de dependencia era lo natural, era lo que Dios quería. Yo Digamos que en ese contexto es donde aparece el obispo Samuel Ruiz, en 60. Don Samuel toma la decisión de cambiar su casa, de la casa del patrón a la casa del indio. Entonces, al visitar las comunidades ya no se quedaba con el patrón, se iba a las cabañas de los indígenas, a las chozas de los indígenas, a convivir con ellos, y esto fue generando una rápida reacción de los terratenientes, los finjeros, que sentían que se les escapaba la iglesia que siempre la habían tenido muy bien protegidita y muy bien utilizada. Hermano, buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días. Se transfirió la palabra de Dios a ellos. Ya no era el sacerdote o la religiosa quien iba a enseñar. Eran indígenas preparados por la diócesis que en sus comunidades leían el Evangelio en su propia lengua con una metodología participativa.
ils ne sont pas pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. C'est tout le contraire. Ils sont pauvres parce qu'ils travaillent beaucoup, mais le fruit de leur travail va à d'autres endroits. Ça qu'il faut changer. Lo tocan en su casa y también en el Muquenal. Y en el Muquenal también. Y entonces, en 1974, se convoca un Congreso Indígena para que, en diálogo entre todos los representantes, reflexionen su vida de fe, pero sobre todo relacionen su realidad. Y don Samuel organice el Congreso. Empiezan a reflexionar y a compartir cuál es la condición de los celtales, de los otziles, de los choles, de los tojolabales en las diferentes partes de Chiapas, y descubren que son decenas de miles, todos excluidos, todos negados, y asumen en sus manos la lucha por la tierra, la lucha por la salud, por la educación, por el comercio, y generan organizaciones. Y la gran pregunta, bueno, ¿de quién es esta tierra? Allá en aquel tiempo, el Pío Castillo, que ahí nació su abuelo y tatarabuelo. Sin embargo, esa tierra no es de él, ¿no? Y porque entonces, ¿de quién es esta tierra que trabajamos desde generaciones? ¿De quién es la tierra? Y la respuesta, pues esta tierra es nuestra. Esta tierra es la que Dios le dio a nuestros padres mayas. No es una propiedad, ni nuestra siquiera. Esta tierra aquí es nuestra vida. L'Église est accusée de pousser les Indiens à la rébellion. Le père Joël Padron sera jeté en prison pour son engagement auprès des indigènes. Fue un proceso de recuperación de la tierra. Entonces vinieron situaciones muy violentas. Al 80, todo eso fueron años muy difíciles, de represiones muy fuertes en todos lados de Chiapas. El dueño, el supuesto dueño, el patrón, no vivía en la finca, en la comunidad, vivía en la ciudad. Ahí tenía un encargado y así todos trabajaban nuevamente para el dueño, supuestamente. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Pues dijeron, ¿sabes? Nos estás debiendo tanto. Porque así hablaban como obreros. Necesitamos un salario justo, entonces nos debes tanto por día. Pues nos debes desde nuestros abuelos. Entonces, pues tenían que... se les debía 4 o 5 veces lo que valía la propiedad, ¿no? Entonces, ese fue el proceso de recuperación de la tierra. Hasta dijeron, esta tierra es nuestra, ya no vas a entrar aquí. Dans la nuit du Nouvel An 1994, l'armée zapatiste de libération nationale fait irruption dans l'histoire, prenant par surprise plusieurs villes du Chiapas. Alors qu'entre en vigueur le traité de libre-échange avec les États-Unis, des dizaines de milliers d'indigènes contredisent le récit triomphant de la mondialisation néolibérale. Ils lancent un cri au monde. Ya basta. Ça suffit. L'insurrection déclenche un immense soutien populaire. Pour la première fois, une guérilla ne réclame pas le pouvoir, mais justice et démocratie pour tout un peuple. Leurs armes ne sont pas une fin, mais le moyen d'être enfin entendus.
J'ai été, comme beaucoup, fasciné par leur porte-parole, le sous-commandant Marcos. Marcos, le blanc, athée, a parfois éclipsé ses camarades indigènes. David, Esther, Josué, Zébédée, Moïse, Abraham. L'origine biblique de leur nom de guerre ne doit rien au hasard. De nombreux commandants zapatistes sont d'anciens catéchistes. Nos acusan de ser los creadores del ejército zapatista. Lo he comentado muchas veces, sin la diócesis el ejército zapatista no hubiera podido desarrollarse. Es cierto que la organización, la conciencia, es el caldo de cultivo en el que fue posible la acción de los zapatistas, pero fue una acción de ellos que nosotros respetamos, pero que es autónoma y que nos la atribuyeron. Porque además los zapatistas salieron enarbolando las banderas de lo que nosotros habíamos luchado por muchos años junto con la gente. Pues bueno, en los pocos días sacaron que yo era Marcos. Yo era Marcos y decían, salían reportajes grandes, revistas de las más difundidas en el país. Joel Padrón, Marcos. Una fotografía hecha dibujo y la fotografía de Marcos, pero la mía en dibujo, porque no la tenían, me dibujaban con pasamontañas y querían asemejarme a Marcos. Y entonces eso fue lo más absurdo, ¿no? Marcos, Joel Padrón González. A don Samuel también lo acusaban. También, bueno, él decían que era el comandante, Marcos era el subcomandante, don Samuel el comandante. Hola, Samuel. Queremos que sean testigos de que entramos en la... Gracias. L'évêque Samuel Ruiz préside les négociations entre zapatistes et gouvernement. L'accord marque une avancée historique pour les droits indigènes, mais l'État ne respectera jamais sa parole. Il continue d'entretenir une guerre de basse intensité. Déploiement de soldats, armement de paramilitaires, corruption et division des communautés, déplacement forcé de population. En 1997, à Acteal, 45 indigènes sont assassinés en pleine prière. Ce crime d'État reste impuni à ce jour. Malgré les persécutions, les territoires zapatistes continuent leur passionnante expérience d'autogouvernement, en complète autonomie vis-à-vis de l'État. Señor nos recuerda cómo comenzamos nosotros a hacer su iglesia y cuál es, por lo tanto, la misión que nos encomendó desde entonces. Dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 a llevar la buena nueva. Lahyan betikti padre kermanotak, tilit sobolitke, yakar pastik timuktak in, tahumpan, tahumbe ilsven, tahoyukti kushe halikeoteshi. Es bien importante esto, hermano. En la iglesia no hay lugar para el individualismo, hermanos. El individualismo es el comienzo, diríamos, de la muerte. En la iglesia no hay lugar para la desigualdad.
No hay lugar para la prepotencia, quién vale más, quién vale menos. No, dos hermanos con la misma dignidad, el mismo derecho, el mismo compromiso, hermanos. No habrá quien nos venza si vamos unidos así. Siempre tendremos al lado quien nos proteja. Por eso los que tienen poder, por eso buscan dividirnos, ¿no es cierto? De dos en dos, juntos, uno al lado del otro, hermanos. Esta es la iglesia. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito seas, Dios Espíritu Santo, que con tu poder fortaleces la debilidad de nuestro cuerpo. Bendito seas por siempre, Señor. La verdadera oración, pues no es hablarle. El Padre Nuestro parecen palabras, pero el Padre Nuestro es un programa, totalmente. Que venga tu reino de justicia, pues que venga, pero ¿quién lo va a traer? Si eso que estoy rezando, si yo no lo hago, pues no es oración. El Padre Nuestro es una oración que hay que vivirla, hay que actuarla, no hay que hablarla. El pan de cada día es el principio que dice, denles ustedes de comer. Ustedes, es decir, compartan con justicia y vean por lo que tienen, pero es para todos. Es para todos. Entonces, denles ustedes de comer. Entonces, danos el pan de cada día. El de cada día. Eso no es la acumulación de un sistema económico, diríamos, capitalista, o neoliberal, lo que sea. El principio del pan de cada día es el principio que garantiza el derecho de que no tenga hambre hoy, pero también de que no acumule. Jésuite aurait dit un jour, pauvre Mexique, si loin de Dieu et si proche des États-Unis. Ils sont des milliers chaque jour à quitter l'Amérique centrale, cachés dans un train de marchandises pour traverser le Mexique. On l'appelle la bestia, la bête, pour tous les disparus qu'elle a engloutis. Desmaye. Uy, poste. Déjalo viendo. Perdón. La théologie de la libération voulait dépasser la charité, que l'amour du prochain soit efficace et porteur d'une émancipation collective. Mais comment faire quand les pauvres sont atomisés, jetés sur les routes, chacun rêvant son utopie individuelle? Je voulais poser cette question à la sœur Dolores Palencia, qui les accueille le temps d'une halte sur la route de l'exil. Si ustedes se van, pongan mucha atención en el tren. El tren que ustedes tienen que tomar es el que va recto. Tengan cuidado. Orizaba no es un lugar donde los quieran a ustedes mucho. Pero sobre todo, si les dicen que vamos al albergue, no hagan caso. En Orizaba no hay albergue. Nada más estén muy listos, porque últimamente ha habido varios operativos de migración en Apizaco. Tengan mucho cuidado en la zona de Guanajuato. Todas esas zonas están muy peligrosas para ustedes y para todo mundo, porque hay un pleito entre cárteles. Entonces allí las balaceras son de a diario. ¿Sí está claro? Yes. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno.
Es parte de la teología de la liberación a tener que estar como confrontándonos continuamente desde Jesús con todos los aspectos de la vida. Inclusivamente hasta molestar cuando se necesita. Pues sí. Sí, yo creo que es también un equilibrio difícil y muy difícil ahorita. Por ejemplo, el carisma de mi congregación es buscar la comunión y la reconciliación. Y buscar la comunión y la reconciliación cuando está uno del lado de los pobres a veces es muy difícil, porque a fuerzas tiene uno que confrontar. Es terrible cuando tú en una entrevista le haces la pregunta a un migrante: ¿has tenido algún robo, asalto, secuestro, problema en el camino? Y te contesta lo normal. A mí eso me parece terrible. Y lo primero es decirle, no hay nada que sea normal. No es normal que nadie te asalte. No es normal que te roben. No es normal que te secuestren. O sea, hacer proceso de cambio de mentalidad, de revalorar a la persona. Gracias. Gracias. Gracias, madrecita. Gracias, madre. En los migrantes tú encuentras la cruz y el sufrimiento, pero encuentras también mucho de resurrección. El migrante en general son gentes con mucha esperanza y siempre con un sueño, con una utopía. Con mucha libertad, porque igual tiran todo en el camino y dejan todo para seguir. Tan buena la galleta, ¿no? Hay gente que ha pasado 3 veces, 4 veces, 5 veces. Bien, mijo. Bueno, ahí estamos. Yo creo que tenemos que creer porque al fin de cuentas Jesús venció la muerte y el mal. Y esa es nuestra esperanza. Y si no tenemos esperanza ahora, y si no comunicamos esperanza, entonces ayudamos más bien a que las cosas se derrumben. Que reste-t-il de la théologie de la libération? Je repars au Brésil, où le mouvement s'était enraciné plus qu'ailleurs. Marginalisé par le Vatican, il a peu à peu disparu des favelas. J'ai souvent entendu cette blague désabusée. Si la théologie de la libération a fait le choix des pauvres, les pauvres, eux, ont fait le choix des églises évangéliques. O dinheiro eu vou colocar na palma da tua mão. O passaporte eu vou pôr na palma da tua mão. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Eu estive lá quando alguém virou as costas pra você. No dia da tua violação eu fui teu pai, eu fui tua mãe. Eu tô sentindo graça de Deus pra dizer pra alguém que o demônio não quer colocar uma arma na tua cabeça e te dar um tiro. Eu não quero que essa doença te mate. Eu não quero que este trauma te mate. Eu não quero que esta depressão te mate. Vai cair crack, vai cair demônio, vai cair desgraça, vai cair peste, vai cair depressão. A minha boca acabou de cair. Abre a boca para adorar este Deus, Deus de livramento para tua alma. Vão querer estar no teu caminho, porque eu te faço alguém a recorrer. Irmãos, eu vivi integralmente paralelo ao ministério, pregando, dando aulas de teologia. Passe ali, aceita Pix, crédito, débito. Você passando ali pegando um biscoito para tomar com café com leite hoje, você não está só sendo abençoado, você está me ajudando a continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? Aqui em São Paulo, todos os cinemas se transformaram em igrejas carismáticas, que eram tirar a força revolucionária da igreja.
tirar a força transformadora da igreja. Bom dia. Aquele carro batidor. Deve ser uma conta para pegar. Pra você. Ah, obrigado. De nada. Ganhei um São José. Comment continuer de croire en l'avènement d'un royaume qui n'a jamais semblé aussi lointain? Le père Giulio Lancelotti vit depuis 30 ans avec ce qu'il nomme peuple de la rue. Il est détesté par l'extrême droite. Numa sociedade meritocrática, você conviver com quem ninguém quer é um ato de rebeldia ou de insubordinação. Que serve conviver com os pobres? Dentro do sistema não serve para nada. Padre Júlio, satisfação. Cara, como Então, buscar ver qual é a realidade. Por isso, o ver, julgar e agir. Ver, por que eu sou pobre? Porque eu não presto? Porque eu sou indolente? Porque eu sou vagabundo? Ou eu sou pobre porque a pobreza é fabricada? Porque o modelo socioeconômico fabrica e descarta. Eu sou um descartado. Então, como é que nesse descarte eu vou lutar para a vida ser digna? Por que que uns têm toda a comida do mundo enquanto outros não têm nada? Amém, meu irmão. Vai dar certo. Não, mas ainda tem uma ali fechando. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, numa só voz a liberdade irão cantar. Irá chegar, um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. Nesta sexta-feira da Paixão, mais uma vez unidos, carregando a cruz de Jesus. E vamos aqui diante das secretarias, das prefeituras, das administrações regionais, fascistas, nunca mais! Chega de violência contra os irmãos de rua, chega de tanto rapa, chega de tanta violência. Vamos todos dizer, violência nunca mais! Violência nunca mais! Quem tira as coisas do povo de rua é covarde. Tem dignidade, tem direito, povo de rua, levanta sua mão e diz, prefeito, vem morar um dia na calçada pra você ver se você aguenta. Nós acompanhamos tanto a Revolução Sandinista. Quem olha hoje o governo da Nicarágua não vê mais a luta dos sandinistas. Toda a luta de El Salvador, toda a luta do martírio de Dom Oscar Romero. Se a gente for olhar objetivamente na história, todos eles perderam. Nenhum deles venceu. Então a nossa luta não é uma luta por vitória, é uma luta por fidelidade. Nesse sistema nós vamos perder, mas vamos lutar. A minha luta é a luta de um derrotado. Componentes da Estação Primeira de Mangueira,
Vamos cantar o Jesus da gente, pelas Marias das Dores do Brasil, pela tolerância, pelo amor, pela alegria de viver a Mangueira. Mangueira, samba, teu samba é uma reza, pela força que tem. Mangueira, vamos cantar no peito, mas eu sou do seu lado, mas o samba também. Da geração mineira de Nazaré, gosto mesmo sanguinho, campo de mulher. Mulher que penetrado no buraco quente. Jesus nasce e veio para perto de punho cerrado. Meu pai tá vivendo, desempregado. Minha mãe é Maria, cantor de Brasil. Exu, sobe, desce, sobe ladeira. E como o louco, que não compra poeira. Procura por inteira, contra a opressão. Eu, bandido advogado, enquanto é no campo humano. Mas será que o povo entendeu meu recado? Os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. A terra é tradição, não tem cultura sem partilha de Messias. On ne sait pas toujours pourquoi l'on fait un film. Je n'ai pas entrepris celui-ci pour retrouver une foi depuis trop longtemps évanouie. Si j'ai voulu rencontrer ces croyants, peut-être était-ce pour m'aider à garder foi en la justice, en cette époque de ténèbres. Je les envie d'avoir en eux cette boussole, cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui se moque de la peur. S'ils sont les vaincus de l'histoire, leur cause, elle, demeure invincible. Nos hablan de libertad cuando de ella nos privan. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Por esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Que viva el Santo Padre, que viva en Roma, que le están degollando a su paloma. Más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma.